De pie y me dice un fuerte amén, ¿verdad? Pero con ganas. Como que estamos en la casa de Dios. Hay muchos que estamos aquí como que estamos en un velorio. No, hermanitos, estamos en la casa de Dios. Estamos en la casa de aquel que tiene poder para transformar nuestra mente y nuestro corazón. Aquel que puede hacer todas las cosas nuevas, hermanos. Esdras capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 1. Vamos, dijeron los libros de la Biblia, hermanitos. Esas son una de las cosas que debe de estar en nosotros. Nosotros queremos construir su palabra, hermanos, debe ser nuestra espada, como lo dice la carta a los Efesios. Dice la palabra del Señor. Durante el reinado de Artajerjes, rey de Persa, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente de la línea directa de Azarías, Hilquías, Salum, Sadoc, Ahitob, Amarías, Azarías, Maeratot, Saraías, Usías, Buquí, Abasías, Fines, Eliezer y Aarón, que fue el primer sacerdote. Este Esdras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley que el Señor Dios de Israel le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde, Señor, te alabamos porque un día nosotros andábamos dispersos. Un día, Señor, nosotros estábamos cautivos. Y te alabamos, Señor, en esta tarde porque tú nos has hecho volver y nos permites estar en tu presencia. Nos permites estar en tus caminos. Pero, Señor, en esta tarde queremos pedirte en el nombre poderoso de Jesús que tu palabra nos anime, que tu palabra nos exhorte, que nos haga un fuerte llamado, Señor, a que que tu palabra, Señor, sea nuestro referente. Padre, cuántas veces nosotros en la vida nos complicamos, nos equivocamos y cometemos muchos errores, Dios, porque vivimos alejados de tu palabra. Señor, cuántas veces queremos emprender ministerios, queremos emprender una vida nueva, pero muchas veces lo hacemos alejados de tu palabra. Señor, que en esta hora tu palabra y tu espíritu nos hagan comprender, Señor, que lejos de tu palabra no somos nada. Bendícenos en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En este inicio de año Dios ha puesto en mi corazón, bueno, desde el año pasado, Dios me ha permitido predicar la palabra del Señor en Valle del Sol. Y ahí la situación está bien difícil. Ahí ahorita yo les digo, hermanos, cuando uno mira a su alrededor, hay cosas que quizás dan más desánimo que ánimo. Pero nosotros que creemos en el Señor debemos de estar confiados porque Él hará su obra. Y Dios ponía en mi corazón leer el libro de Esdras y el libro de Nehemías, porque van a ser dos libros que nos van a hablar mucho de la construcción y de la reconstrucción. Porque en estos libros es aquel momento cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, cuando el pueblo de Israel, una parte del pueblo de Israel había sido llevada a Babilonia y se habían quedado algunos ahí en Jerusalén, pero esos estaban dispersos. Pero la realidad del pueblo en ese entonces era que habían dos cosas que habían marcado su vida, y es que las murallas y que el templo estaban destruidos. Y es ahí, hermanos, donde aparece este hombre llamado Esdras. Porque yo creo, hermanos, que en el anhelo de nuestro corazón siempre va a estar querer hacer bien las cosas, ¿o no? Yo creo que si el año pasado fallamos en esto, fallamos quizás en nuestra manera de servir, fallamos en nuestros estudios, fallamos en nuestra familia, fallamos en nuestros negocios. Yo creo, hermanos, que nosotros no podemos vivir en una vida repetitiva de los errores. Yo creo que siempre el Espíritu Santo nos motiva a querer cambiar nuestro camino y que nuestro camino sea mejor. Pero siempre nosotros, como que nuestra humanidad le gana a nuestra espiritualidad, como que le hacemos más caso, hermanos, a nuestros propios consejos que a la palabra de Dios. Pero yo quiero decirles, hermanos, que si nosotros queremos emprender
una construcción y una reconstrucción en nuestra vida, la primera herramienta y lo único que necesitamos va a ser su palabra. Amén. Lo único, su palabra. Porque, como lo vamos a ver más adelante, muchas veces nosotros cuando vemos esto que no está bien, comenzamos a maquinar y comenzamos a planear cómo voy a arreglar esto, cómo voy a cambiar esto, cómo voy a solucionar esto. Cuando yo quiero decirles, hermanos, que la solución, la única manera como usted va a reparar está en la palabra de Dios, nada más ahí. Me gusta mucho un versículo de la carta a los Hebreos y quiero que lo leamos para que en esta tarde nosotros nos demos cuenta el valor de la palabra del Señor. Dice la carta a los Hebreos, y vámonos, Hebreos 11. Hay un versículo que en lo personal a mí me llama mucho la atención. Dice la palabra del Señor. Hebreos 11, versículo 3. ¿Lo tienen? ¿Tienen, hermanos? Dice: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Lo vuelvo a leer una vez más. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Yo quiero que en esta tarde, hermanos, nosotros comprendamos el valor de la palabra de Dios. Porque cuando las cosas, por decirlo así, en nuestra vida están en ruinas, lo único que le puede dar dirección, lo único que le puede dar camino a la construcción es la palabra del Señor. Es lo único, hermanitos. Por eso cuando nosotros subimos a nuestro renuevo, allá no anduvimos con dinámicas, no anduvimos con juegos. Allá nada más fue la palabra y el Espíritu quien obró en nosotros, hermanitos. Por eso allá el Evangelio de Juan dice que nosotros estamos limpios por la palabra de Dios. Es que si nosotros nos damos cuenta, hermano, y le tomamos el valor en esta tarde a la palabra del Señor y comenzamos a caminar en ese rumbo, nos vamos a dar cuenta cómo nuestra vida puede cambiar. Pero yo le pregunto, nosotros queremos que nuestra vida cambie, pero ¿cómo es nuestra manera de buscar su palabra? ¿Cómo es nuestra manera de congregarnos? ¿Cómo es nuestra manera aún de anunciarla? Nosotros queremos una vida mejor para nuestra familia, queremos una vida mejor para nuestros proyectos, pero muchas veces queremos hacerlo alejado de la palabra de Dios. Esdras, y volviendo a Esdras, vayámonos a Esdras 7, es un hombre que va a tener una característica. Y esa característica es la que en esta tarde nosotros debemos de pedirle al Señor. Porque si nosotros tenemos esa característica, hermanos, prepárense porque tiempos nuevos vienen para nosotros. Prepárense porque aunque usted diga ahorita no tengo nada, Dios le va a proveer. Prepárese porque aunque usted diga en este momento no sé cómo voy a hacer, Dios le marcará el camino. Habla de que en el reinado, y menciona ahí un rey que se llamaba Artajerjes, dice que vivió un hombre que se llamaba Esdras. Y en el capítulo 7 lo vamos a encontrar muchas veces con la característica de este hombre. Para mencionar una, dice el versículo 6, Esdras llegó a Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley del Señor. Dice más adelante, bueno, en el 10, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Ahora mire lo que dice el 11. El rey Artajerjes le entregó la siguiente carta a Esdras, quien era un sacerdote y maestro de los mandamientos y preceptos que el Señor le dio a Israel. Dice el 12, Artajerjes, rey de reyes. A Esdras, sacerdote, y qué más, hermanito, maestro versado en la ley del Dios del cielo. O sea, en esta tarde, hermanos, uno de los mayores anhelos que debemos de tener, y son una de las cosas que siempre se repiten desde este púlpito, hermanos, y es que amemos su palabra, es que conozcamos su palabra, porque solamente su palabra, hermanos, puede darnos y puede marcarnos el camino que va a traer plenitud a nuestra vida. Cuando el capítulo 7 menciona a este hombre, es porque en ese capítulo 7 va a haber, por decirlo así, como
una pausa, porque desde que empieza el libro de Esdras se va a hablar de unas personas que ya estaban construyendo, se va a hablar de unas personas que ya estaban trabajando, se van a hablar de las oposiciones, como lo decíamos el domingo pasado, se van a hablar de las oposiciones que se van a liderar a pura oración, como el Señor nos decía. Pero en el capítulo 7 hay así como un margen, hay como una pausa, porque no podemos construir, hermanos, nuestra vida, no podemos construir nuestros proyectos si la palabra de Dios no está en nosotros. Amén. Y eso fue lo que pasó en el capítulo 7. Habían muchos israelitas que ya estaban construyendo, pero vino este rey y este rey hizo venir a Esdras de allá de Babilonia junto con otros, como lo va a decir más adelante su palabra, y los hizo venir, pero lo hizo venir por esa característica, porque él era un maestro de la ley. ¿Y por qué lo hizo venir? Porque él iba a ser aquel hombre que le iba a dar luz al pueblo, que le iba a decir esto es lo que el Señor dice. Y en la carta de Esdras en el libro de Esdras, perdón, el Señor nos va a mostrar cómo su palabra fue limpiando, cómo su palabra fue renovando. Una de las cosas que quizás se va a mencionar más, que los israelitas se habían casado, se habían acompañado con las mujeres que eran extranjeras, y eso había traído mucho enojo al Señor, y fueron una de las cosas que la palabra comenzó a corregir. Es que miren, hermanos, en nuestra humanidad nosotros podemos pensar que quizás por nuestro intelecto, por nuestros ingresos económicos, por nuestras habilidades, podemos pensar que vamos a lograr hacer algo en la vida. Quizás muchas veces nos hemos confiado porque decimos, no, es que porque yo tengo estabilidad he podido lograr esto. Pero yo quiero decirles, hermanos, en esta tarde que todo lo que tenemos es de Dios nada más. Y ha venido de Dios y le pertenece a Dios. Y muchas veces en nuestro camino fracasamos. ¿Por qué? Porque nos alejamos del Señor. ¿Por qué? Porque su palabra, como dice el Salmo, es nuestra lumbrera a nuestros pies. Quiero que sepa, hermano, que si un día usted se aleja de la palabra, sus días no van a ser iguales. Muchos dicen, es que yo aquí en mi casa busco al Señor, es que yo aquí ayuno, es que yo aquí oro. Lo dice allá en la carta a los Hebreos, cuando el escritor anima al pueblo a que no deje de congregarse. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en su palabra nosotros vamos a encontrar nuestra realización. En su palabra vamos a encontrar lo que nosotros necesitamos. En su palabra, hermanos, vamos a encontrar la fe. Dice la carta a los romanos que el justo vivirá por la fe. Si estamos aquí es por fe. No estamos aquí porque al salir del culto ahí va a estar usted recibiendo una bolsa con $1000. No es porque al salir del culto va a estar usted, van a estar los del banco ahí ya solucionando su deuda. No es por eso, hermanos. Estamos aquí por fe. Porque creemos que un día el Señor hará la obra en nuestra vida, en nuestra familia. Porque sabemos que un día el Señor nos ayudará y nos acompañará en lo que nosotros emprendemos. Pero ¿cómo viene la fe? Todo, hermanos, va a la palabra de Dios. Es que miren, entendamos esto como un imán. Quizás no es el mejor ejemplo. Pero si usted pone a su alrededor muchos metales y usted pone un imán, todos los va a jalar. Yo quiero decirles, hermanos, que la palabra de Dios la podemos comparar de esa manera. Si nosotros ponemos la palabra de Dios siempre como primer lugar en nuestra vida, aquellas cosas que nosotros las vemos lejos, aquellas cosas que nosotros las vemos imposibles, el Señor las va a jalar y las va a hacer nuestras. Pero todo, hermanos, todo empieza por la palabra de Dios. Dice la palabra en el versículo 11, vamos a seguir leyendo para que entendamos mejor esto. Versículo 11. El rey Artajerjes le entregó la siguiente carta a Esdras, quien era sacerdote y maestro de los mandamientos y preceptos que el Señor le dio a Israel. Artajerjes, rey de reyes. A Esdras, sacerdote y maestro versado en la ley del Dios del cielo. Saludos. He dispuesto que todos los israelitas que quieran ir contigo a Jerusalén puedan hacerlo, incluyendo a los sacerdotes y a los levitas. El rey y sus 7 consejeros te mandan a investigar la situación de Jerusalén y de Judá, conforme a la ley
conforme a la ley de tu Dios que se te ha confiado. Y ojo, mira lo que viene en el versículo 15. Lleva el oro y la plata que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, que habitan en Jerusalén. Amén. Dos cosas aquí. Dos cosas para pasar a un momento en el cual yo quiero que nosotros comprendamos qué es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Lo primero, dice que el rey le manda cartas a Esdras para que él vaya a investigar la situación de Israel. Pero él dice que la vaya a investigar conforme a la ley del Señor. ¿Cómo es eso? Es que miren, hermanos, muchas veces nosotros vemos muy de menos la palabra del Señor. No nos damos cuenta de que ahí está nuestra salida a nuestros errores, o nuestra salida a aquellos momentos que nosotros no entendemos. Cuando viene la tormenta a nuestra vida, muchas veces lo que nosotros hacemos es ver cómo ponemos un techo a nuestra vida. Yo quiero decirles, hermanos, que cuando la tormenta llega a nuestra vida, si nosotros nos refugiamos en su palabra, siempre vamos a encontrar la salida, siempre, siempre. Eso en lo personal yo se los puedo testificar, en lo personal yo se los puedo compartir, porque el camino del Señor es duro, hermanos. El camino del Señor, ustedes saben que es desierto, muchas veces quizás hay limitaciones, que muchas veces quizás hay enemigos, pero siempre y cuando nosotros confiemos en la palabra del Señor, Él nos va a sacar de desiertos, de enemigos y de limitantes, hermanos. Pero siempre que confiemos en la palabra de Dios. El rey manda a Esdras para que vaya a inspeccionar la ciudad. Pero no lo manda, hermanos, porque él sea un arquitecto. No lo manda porque él sea un buen ingeniero. No lo manda porque él sea un buen maestro de obra y va a hacer un buen presupuesto. Lo manda porque ese hombre tiene la palabra de Dios y porque ese rey comprende de que por medio de ese hombre las cosas pueden salir mejor. Comprende de que por medio de ese hombre la reconstrucción puede marchar bien. Porque una cosa, hermanos, es construir con nuestras propias fuerzas. Otra cosa es construir por medio de la fe que viene de la palabra de Dios. Quiero explicarle mejor eso. Muchas veces nosotros decimos, yo quiero emprender este negocio. Yo le pregunto, ¿ya recibió la palabra de Dios? Usted dice, yo quiero emprender este ministerio. Le pregunto, ¿ya recibió la palabra de Dios? Muchas veces nosotros decimos, es que yo quiero hacer esto. Yo quiero ir allá. Es que yo quiero orar aquí. Pero muchas veces nosotros lo hacemos, hermanos, nada más porque queremos construir, pero sin una base que es la palabra de Dios. Antes, hermanos, de emprender algo en nuestra vida, antes de querer hacer algo en nuestra vida, en nuestra familia, su palabra debe ser el punto de partida de nuestra vida, su palabra. Por eso el rey convocó a este hombre. Pero ¿cuál era la característica de este hombre? Que era un maestro de la ley. Era alguien que conocía la palabra de Dios. Le hago una pregunta, ¿qué tanto nosotros conocemos la palabra de Dios? ¿Qué tanto nosotros meditamos en la palabra de Dios? Algo que también quiero resaltar en esta hora es que hubo otro hombre también, al cual Dios le dio una gran tarea y era entrar al pueblo a la tierra prometida. Para eso quiero que veamos Josué capítulo 1, porque saben que muchas veces nosotros estamos dando tantas vueltas cuando su salida está en la palabra. En esta tarde no sé si hay alguien que se encuentra y mira su tierra y dice, jamás voy a llegar a esa tierra. Hay muchos que quizás en esta hora pueden ver el Jordán y dicen, jamás voy a pasar el Jordán. Jamás voy a adquirir eso. Pero yo quiero decirles, hermanitos, que si nosotros comenzamos a caminar y nuestra espada es la palabra de Dios, todas las cosas que nosotros vemos imposibles van a llegar. Por ejemplo, en Josué, dice Josué capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer desde el 8, el 8.
recita siempre en el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está en él escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Pero ojo, ¿de dónde parte todo, hermanito? Es que miren, en nuestra humanidad debemos de comprender de que hay miedo, que hay temor, que hay desánimo. Si el Señor le decía estas palabras a Josué es porque él estaba en esa realidad. Es porque quizás él al ver el río Jordán tenía miedo, quizás, hermanitos. Quizás al ver de que el río Jordán se desbordaba en ese momento, quizás se desanimaba. Quizás al ver al pueblo que estaba rebelde, que estaba murmurando, quizás se desanimaba. Pero una cosa le dijo el Señor: sé fuerte y valiente. Pero lo principal le dijo: medita en este libro de día y de noche. Es que miren, hermanos, muchas veces nosotros nos equivocamos tanto y queremos agarrar de otros lados y de otros medios la solución a nuestra salida, cuando la solución a nuestra salida está en la palabra del Señor. Josué fue otro de los hombres a los cuales el Señor nada más lo mandó a su palabra. Miren, hermanos, cuando nosotros estamos difíciles, al único lugar donde tenemos que ir es a la palabra de Dios. Cuando usted está desanimado, no se quede en su casa, es cuando más debe estar aquí, porque Dios aquí le envía una palabra. Cuando usted quizás, hermanos, no encuentra la luz, no encuentra el camino, es cuando más debe buscar su palabra. Pero yo le pregunto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cuando vamos caminando y quizás llevamos un año, llevamos 2 años, y en esos 2 años viene y nos presentamos con una dificultad, y muchas veces lo que nosotros hacemos es desanimarnos, es ir a otro lado. Miren, no es mentira lo que les voy a decir, pero hay muchos hermanos, incluso servidores, que ya hoy es 11 de enero y hasta el día de ahora no se han visto. Pero yo le pregunto, ¿será que en este momento su convicción, su llamado está más fuerte que nunca? ¿Será que su compromiso con el reino está más fuerte que nunca? Yo le aseguro que no, hermanitos. ¿Por qué? Porque lo único que le va a traer fortaleza, lo único que le va a traer convicción, lo único que le va a traer fe a nuestra vida es la palabra de Dios. Por eso, a la hora de construir, nosotros no podemos hacerlo lejos de la palabra. Por eso, a la hora de querer emprender algo en nuestra vida, nosotros no podemos hacerlo lejos de la palabra de Dios. Quizás usted un negocio de una fruta va a poner, pero yo le pregunto, ¿será que Dios ya le dio la palabra? ¿Será que Dios ya le dijo que Él va a multiplicar esa venta? ¿Será que Dios ya le dijo de que usted lo haga porque Él lo va a bendecir? La palabra de Dios nos vamos a encontrar con muchas promesas, con mucha palabra que va a respaldar lo que nosotros hacemos. Pero le pregunto, ¿nosotros la buscamos, hermanos? ¿Será que nosotros a la hora que vamos a anunciar un mensaje, será que la hemos buscado o será que vamos a improvisar? ¿Será que el día de mañana que predican en las conexiones, será que van a sacarse un mensaje de la manga o será que ya está la palabra preparada? Y ojo, cuando comenzamos a ver desierto aquí, cuando comenzamos a ver sequía aquí y cuando comenzamos a ver que nada avanza aquí, comenzamos a lamentarnos. Pero yo le pregunto, hermanos, ¿la palabra de Dios nos acompaña, sí o no? ¿La palabra de Dios es la que va con nosotros, sí o no? Miren, si usted en esta semana ha vivido lamentándose por las cosas que han pasado, no le eche la culpa a nadie. Pregúntese mejor qué tanto la palabra de Dios está siendo su estandarte. Si han fracasado cosas, si hay cosas que se han detenido, si hay cosas que ya no han marchado hacia adelante, no le esté echando la culpa a nadie. Es que miren, nosotros para justificar nuestros errores somos bien originales. Somos especialistas en eso. Y en esta tarde le voy a decir algo que quizás le va a doler. Pero si nosotros nos equivocamos, si nosotros fracasamos, si nosotros hemos destruido, nada más es porque nos alejamos de la palabra de Dios. Nada más por eso. No tiene la culpa el líder, no tiene la culpa el coordinador, ni mucho menos el pastor. La tenemos nosotros mismos porque hemos dejado a un lado
aquello que es capaz de proveer a nuestra vida. Dice Esdras, y volviendo a Esdras, porque muchas veces nosotros, hermanos, queremos construir y andamos pensando cómo lo vamos a hacer, pero dice el versículo 18, es la segunda parte de la que leíamos. Dice la palabra: lleva el oro y la plata que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel que habita en Jerusalén. Quiero que entendamos esto muy bien. Jerusalén estaba devastada, hermanitos, devastada. Ahí no había nada bueno. Ahí lo único que se encontraban eran murallas caídas. Lo único que se encontraba era un templo destruido. Y los únicos que se habían quedado ahí eran las personas más pobres de Jerusalén. Eran las personas que no eran muy nobles. Yo le pregunto, ante esa realidad, ¿hay ganas de querer construir, hermanos? Un ejemplo quizás es cuando usted mira su casa. Cuando usted mira su casa, usted dice que bueno sería que pusiera cielo falso aquí. Por este calor. Es que no hay. Y eso es que quizás tiene techo. Imagínense la realidad de Jerusalén, hermano. El templo para ellos significaba, bueno, era algo importante. Y ante esa realidad, al ver que no habían ingresos económicos, al ver que no había oro, que no había... Yo les pregunto, quizás el pueblo podía estar desanimado. Pero miren, cuando la palabra de Dios está en nosotros, el Dios que nos ha llamado es el Dios capaz de proveer lo que nosotros necesitamos. Una de las cosas que leíamos es que el Señor estaba con Esdras. Y ojo, cuando llegaron unos hombres, está en el capítulo 5, si no me equivoco, llegaron unos hombres por decirlo así, a poner queja de que habían unos que estaban construyendo. Vinieron ellos y le explicaron de que Ciro había decretado de que se construyera el templo al Señor. Y dice la palabra que esos que fueron a poner queja ante un rey, ese rey les dijo: vaya, no se entrometan, les dijo, no se entrometan con ellos. Es más, comiencen a darles todo lo que necesitan para la reconstrucción del templo. Es que así es nuestro Dios, hermanito. Quizás en este momento nosotros queremos construir algo, quizás no es meramente económico, pero quizás también puede haber con lo económico. Pero miren, ya sea algo espiritual, ya sea algo económico, o sea algo material, que es lo que nosotros queremos construir, yo quiero decirles que no necesitamos muchas veces de un préstamo, hermanos. Necesitamos nada más de la palabra de Dios. Miren, muchos por andar metiéndose en préstamos, ahorita quizás ni duermen bien, cuando con lo único que tenía que meterse era con la palabra de Dios. Cuando estos hombres comenzaron a querer estorbar en la obra, ¿saben qué terminaron haciendo? Proveyendo para la obra. Eso terminaron haciendo. Pero era porque tenían un dominio. Si en ese tiempo los que dominaban eran estos reyes, en ese tiempo los sacerdotes, el profeta no valían nada, hermanos. Pero saben, en nuestra humanidad podemos nosotros pensar que qué va a ser esta palabra. Pero quiero decirles, hermanos, que esta palabra tiene poder. Esta palabra tiene poder, hermanos. Pero ¿cuántas veces nosotros no queremos tomarla? ¿Cuántas veces nosotros no queremos hacerla nuestra? Un día estaban los discípulos, estaba Jesús y llegaron unos maestros de la ley y les comenzaron a hacer unas preguntas ahí, que quién se iba a quedar con una mujer que se le murió el hermano y gran desorden ahí. ¿Saben qué les contestó Jesús? Ustedes andan muy equivocados, les dijo, porque desconocen la palabra de Dios. Miren, hermanos, para no equivocarnos en esta vida y para no cometer errores que causen dolor y heridas en nuestra vida, nosotros no podemos ver de lejos esta palabra. Cuando la palabra del Señor llega a un lugar, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, ella siempre va a causar algo extraordinario en nosotros. Dice Hechos capítulo 8. Quiero que nosotros entendamos en esta tarde, hermanos, el poder de la palabra.
en lo que la palabra puede hacer en nuestra vida y en nuestro corazón. Dice Hechos capítulo 8, versículo 4, ¿lo tienen? Los que se habían dispersado predicaban, ¿el qué, hermanos? La palabra, por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Versículo 7, de muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Pero era porque Felipe, hermanos, andaba regalando juguetes o qué? ¿Será porque Felipe llegaba con camiones de dotación de víveres? Porque llegaba a regalarles paella. Porque llegaba ¿qué? Como hacen los programas ahí que andan regalando cacerolas, ¿verdad? No. Aquella ciudad se llenó de alegría, hermanos, porque la palabra llegó ahí. Los cojos aquellos fueron sanos porque la palabra les llegó. Aquellos endemoniados fueron libres porque la palabra les llegó. Pero yo les pregunto, hermanos, ante las dificultades de nuestra vida, ¿en qué momento está llegando la palabra a nosotros? Y cuando más difícil está la situación es cuando más nos alejamos de la palabra. Y cuando menos dinero hay es cuando usted menos busca la palabra. Y no debe ser así, hermanitos. Cuando más escasez haya es cuando más debemos de buscar la palabra. Cuando más cojera haya es cuando más debemos de buscar la palabra. Cuando más opresión haya en nuestra vida es cuando más debemos de buscar su palabra. Felipe bajó, llegó y esa ciudad se llenó de alegría. Muchas veces en nuestro hogar quizás no hay alegría porque la palabra no reina ahí, hermano. Muchas veces nos quejamos por fulano, por sultano. Los jóvenes dicen es que mi mamá, mi papá. Los padres dicen es que mi hijo, mi hija. Hermanos, no estemos echando la culpa a nadie. Si la palabra de Dios la hacemos nuestra, ya van a ver que nuestra familia se va a llenar de alegría. Dice más adelante también, en Hechos 19, solo denle unas vueltas allá a las hojas. Hay un pasaje, un versículo. Dice el versículo 8, Hechos 19, 8. ¿Tienen? Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de ¿cuánto, hermanito? 2 años. 2 años. Primero 3 meses y luego 2 años. No se reunían, hermanos, porque Pablo en esa sinagoga tenía buena taca, quizás les daba buena atención. Se reunían porque ahí estaba la palabra del Señor. Quiero que le ponga mucha atención al tiempo, porque dice que él continuó, él lo hizo durante 3 meses. Ante esos 3 meses dice que hubo una oposición de unos judíos ahí. Luego dice que él hizo aparte un grupo y continuó hablando de la palabra de Dios durante 2 años. Hermanos, la palabra de Dios en nuestra vida no debe ser por temporadas, mucho menos por días. Tenemos una cultura en nuestro país en el cual el cristiano solo se acuerda de su palabra el día domingo. Tenemos, desgraciadamente, quizás una manera de ver su palabra, hermanos. Solamente nos acordamos de ella cuando vamos al culto. La palabra de Dios no se mira un día, hermanitos. La palabra de Dios debe ser parte de nuestra vida meses y años. Años.
Luego sigue diciendo de que un día estaban ahí unos malos espíritus, y andaban unas personas que andaban ahí ministrando, pero el espíritu los golpeó. Luego dice que se encontraron con unos hechiceros, y miren lo que dice la palabra de Dios. Muchos de los que habían creído, pero ¿por qué habían creído, hermanos? Escuchar la palabra de Dios. Llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 150,000 monedas de plata. Versículo 20. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. La palabra tiene un poder arrollador, hermanitos. Pero ¿cuál es el lugar que ocupa la palabra en nosotros? ¿Ya se pueden los libros de la Biblia? Amén. En esta semana, ¿cuál es el libro que usted está leyendo? ¿Cuál es la carta que usted ha estado leyendo? ¿Cuál es la palabra que el Señor le dio en esta semana? ¿Cuál es la palabra que Dios le dio en ese momento de dificultad, en estos días? No estoy hablando de años. Estoy hablando de ahí el día lunes, martes, miércoles, que se le presentó algo en la vida. Yo le pregunto, cuénteme, ¿cuál es esa palabra que el Señor le dio? ¿O será que ante la dificultad de la vida, lo primero de lo que llenó su corazón fue de rencor? Le dijeron algo y lo primero que hizo fue desanimarse. Hermanos, la palabra del Señor debe ser parte de nuestra vida siempre, siempre. Y nosotros en este año queremos construir, debemos de comprender que tenemos que hacer dos cosas. Lo primero es ser hombres como Esdras, mujeres como Esdras, que para ellos su vida está en dedicarse a la palabra de Dios, en meditar en la palabra de Dios. Si nosotros en esta vida, hermanos, queremos mantenernos siempre fuertes y ser siempre valientes, ese ánimo, ese aliento de vida, nada más lo vamos a encontrar en su palabra, nada más en su palabra. Óigame bien, en su palabra, no en otro lugar. Hay muchos que andan buscando una palabra de aliento en personas. Hay muchos que lloran porque ya tienen tiempo de no escuchar una palabra de cariño. Hermanos, no nos refugiemos en eso. No pongamos nuestra esperanza en la palabra de los hombres, pongamos nuestra esperanza en la palabra de Dios, que es lo único que puede hacer prosperar nuestro camino, que es lo único que puede hacer que nuestra vida, que nuestra familia se llene de alegría. Miren, hermanos, si en este momento quizás nos sentimos tristes por algo, yo quiero decirles que para eso venimos a este lugar, para buscar su palabra y para que esa palabra nos llene de alegría. Miren, este año que viene, si queremos que nuestra familia de verdad se llene de alegría, miren, hermanos, la palabra debe ser parte de esa familia. Pero ¿saben qué hacen algunos? Hermano, ¿podemos predicar la palabra ahí en su casa? No. Es que él es bien delicado. ¿Sabe qué? Por cerrar las puertas de la palabra ahí en su casa, ese él nunca va a cambiar. Va a cambiar cuando escuche el mensaje de Dios. Ahí va a cambiar. Muchos decimos, es que yo no sé qué hacer. No hay qué hacer. Cuando un día Dios les dio el don de predicar la palabra y hoy lo han abandonado. Hermanos, nosotros queremos iniciar bien, si nosotros queremos emprender algo bueno en este año, si nosotros en pocas palabras no queremos fracasar, pues, si nosotros así en pocas palabras no queremos confundirnos, no debemos de vivir alejados de la palabra del Señor. Esdras, Dios lo puso en ese lugar, la palabra. Yo quiero decirles, hermanos, que a muchos en este año Dios les va a abrir puertas. Pero ¿saben por qué les va a abrir esas puertas? Porque usted tiene la responsabilidad de llevar la palabra a ese lugar. Hay muchos que están clamando por un trabajo. Dios les va a abrir las puertas de ese trabajo, ya van a ver.
Pero cuando Él se las abra, no piense cuánto va a ganar. Que lo primero no sea cuánto va a ganar. Que lo primero no sea qué puesto le van a asignar. Que lo primero que sea qué palabra voy a llevar yo a esta empresa. ¿Qué palabra voy a llevar yo a esta familia? Ven, hermanos. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Iglesia, no es momento de lamentarnos. Hay muchos que están viviendo en el pasado. Si tú le das cabida a la palabra, esa palabra puede hacer nueva todas las cosas en tu vida. Un día hubo un profeta que se encontraba en medio de un valle de huesos secos. Y en nuestra humanidad esos huesos secos no podían tener vida. Pero saben, hermanos, en ese valle de huesos secos, un día el Señor dio una palabra. Y esa palabra hizo que esos huesos secos se convirtieran en un ejército numeroso. Hay muchas cosas, hermanos, que están guardadas en nuestro corazón. Y saben, muchos las han guardado porque piensan que no van a cambiar. Hoy es noche para que esas cosas que tú piensas que no van a cambiar, las presentes ante la palabra. Esa palabra que es como una espada de dos filos. Hay muchos que no pueden vivir en paz por ese rencor que han guardado en su corazón. Yo te quiero decir en esta tarde, ese rencor la palabra lo puede arrancar. Hay muchos que ya se acostumbraron a esa enfermedad. Hermana, yo te quiero decir, esa enfermedad el Señor la puede cortar. Y la cortará con su palabra nada más. Esdras fue una persona escogida porque amaba la palabra, porque había decidido entregar su vida a la palabra. Si tú eres uno que dice, es que a mí me marginan, es que a mí me miran de menos, es que a mí siempre me han hecho a un lado, es que en mí nadie ha creído nunca. Yo te digo en esta tarde, hermano, haz tuya la palabra, porque esa palabra te levantará. Esa palabra te pondrá en un lugar que tú ni te imaginas. Hay muchos que en esta tarde dicen, esto ya murió, esto ya no va a tener vida. Un día dice la palabra que Jesús iba pasando y estaba una niña ahí que estaba muerta. Pero Jesús le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y ella se levantó. No pienses que las cosas ya se destruyeron, hermanos. Él las puede construir, pero las construirá si tú pones como base, como fundamento la palabra de Dios.
Te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Iglesia, no te estés lamentando por las cosas que ahora faltan, porque Él una palabra te dará. Eres mi respirar. Y eso que ahora te falta, un día hasta lo tendrás de sobra. Eres mi respirar. Pero es momento de que tú confíes en su palabra. Dios, tú es momento de que tú hagas tuya la palabra. Vive en mí. Eres mi pan, Señor. El Señor te dice en esta tarde: eres mi pan, en lo que fracasaste el año pasado, en este año lo lograrás. Dios, tus palabras en este año lo vas a lograr, te dice el Señor. Son para mí. Y yo Señor, te anhelo, Señor. que tu palabra, Dios, en esta tarde nos haga salir, Señor, y nos haga ver la luz. Que tu palabra, Señor, en esta tarde sane nuestra enfermedad. Si en esta tarde hay alguien que quiere acercarse una vez más a la palabra, ven y reconcíliate con tu Dios. Ya no puedes vivir lejos de la palabra, porque si tú vives lejos de la palabra, no esperes días buenos. Si tú en esta noche dices: quiero estar cerca de la palabra, ven y dile al Señor: Señor, yo quiero estar cerca de tu palabra. Ven y haz pacto con Él.